El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Muy, pero muy buenas tardes. Ya cuando escuchen esta voz tan clara y tan serena en el aire, ustedes, nuestros queridos acompañantes de esta ruta de los miércoles al atardecer, saben que estamos en el tercer ojo, escuchando por Ecomedios AM 1220, el programa número 349, fin de mayo. Se acabó la semana de mayo, empezamos en junio. Bueno, vamos a empezar este mes de junio prontamente. ¿Hay que trabajar, Fabián? Tenemos un tema, no, esto no es Ah. trabajo porque nos gusta. Tenemos un tema que hemos planteado hoy, le vamos a hacer un reportaje no reportaje, entrevista sería, porque me corrige mi hija Sofi que estudia comunicación y dice reportaje implica una entrevista y otras cosas más. Ah, mira. O sea, cuando es el diálogo, es un reportaje, es una entrevista. Cuando vos haces un reporte, podés poner la entrevista y otras fuentes que tenés que le den el contexto, el marco, etcétera. Bien por etcétera. Sofi ahí. Entonces hoy estamos con la entrevista a Felicita Sargüello, múltiple personalidad, pero antes queríamos hacer una disquisición sobre la vocación profunda. El Ikigai, esta filosofía japonesa vinculada a encontrar el eje de la vida, distingue 4 ámbitos. Uno sería la pasión. ¿Qué es la pasión? Lo que te gusta. Lo que te gusta es la pasión. Después dice, tenés la profesión. Sí. ¿Qué es la profesión? Lo que haces para vivir. Ok. Luego habla de la vocación, llegamos a la vocación, y dice, ¿qué es vocación? Y para ellos vocación es lo que a vos te sale bien, lo que haces mejor. Bien. Esa es la vocación. Y finalmente también habla de la misión. Todos tenemos en esta vida, o podríamos tener, o podríamos encontrar una misión, o sea, ¿para qué estamos? Ayudar en algún área, por ejemplo. Correcto. Esta podría ser la misión. Entonces, con estos 4 elementos, vos decís, bueno, en realidad, en mi caso, yo lo que me gusta es pintar, mi profesión es ser pintor, lo que hago bien es pintar, y mi misión en la vida es ayudar pintando. Bueno, entonces diría el Ikigai, usted alineó sus 4 ejes, bien, perfecto, le dan 10 puntos, viaje gratis a Japón. Ahora, pues generalmente nos pasan cosas distintas, entonces Correcto. nos gusta algo, trabajamos de otra cosa, nuestra vocación. Cuando yo era chico, digamos, en la etapa, no solo en la etapa de la antigüedad, sino de la modernidad, cada uno tenía una vocación y tenía que descubrirla. Vos tenías una vocación, entonces estaba la orientación vocacional para encontrar en base a tus aptitudes, habilidades, mercado también, qué era lo que vos tenías que hacer, y tenías que hacer eso, y eras bueno para una sola cosa. Este era el modelo único de la modernidad. Hoy en posmodernidad, y me lo dice mi hermano Mario, que le mando saludos, que es psicólogo, pero es experto en lo que era orientación vocacional, que ahora tiene otro nombre. Hoy hay 1000 actividades que cada uno puede hacer, no hay una sola, y a veces las vocaciones, llamémosle, son sucesivas, según la etapa de la vida, según la situación, haces una cosa, haces otra, etcétera, etcétera. Entonces, una idea es encontrar la vocación profunda. Los que estudiamos longevidad, como el escribano Cesaretti, que es mucho mayor que yo, y yo mismo... Se nota. Y yo mismo, también decimos, bueno, la longevidad, la gente que vive, se retira del trabajo o deja de tenerlo como principal, debe encontrar su segunda vocación, o quizás su primera. Vos dirías, Felicita, la vocación oculta. La vocación oculta o la vocación dejada Profunda, de lado, sí. ¿no? Sí. Y esto, en algún caso, se vincula al arte. Entonces ahora tenemos con nosotros a Felicita Sargüello, que hoy le hemos sacado el rol que está viniendo siempre, por supuesto, de columnista, debatidora, etcétera, etcétera, y la hemos puesto de entrevistada. Entonces, Felicita, te pregunto, háblanos algo de tu vocación.
Bueno. Contanos cómo fue tu vida en ese punto. Tus diferentes vidas. Sí, es que es así, es un poco esto que decía Eduardo recién sobre el nuevo, si se quiere, el nuevo concepto o quizá la modernidad nos dio la posibilidad de hacer múltiples cosas y el tema de vivir más tiempo también hace que encontremos más espacio para eso, ¿no? Antes que eso voy a dar un paneo de Felicitas Argüello, digamos que estudió piano de chica, guitarra, hizo poesía, escribía canciones, se recibió abogada, es excelente abogada de derecho tributario, lo más alejado que puede estar del arte, no se encontró, volvió a componer, escribe, pone música, maneja español, maneja inglés porque vivió en Estados Unidos muy bien, incluso escribe en inglés sus canciones, también maneja francés. Bueno, después de este introito te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, yo lo primero que señalaría es que, como mencionó recién Eduardo, yo a los 5 años le pedí a mi mamá aprender piano. Y en mi casa nadie toca música, o sea, no es algo que venía de hereditario, digamos, si bien tenemos familiares que tienen muy buen oído y demás, no somos familia de músicos. ¿Tenías piano en tu casa? No, no tenía piano. Y me acuerdo. ¿Esto del piano pensás que salió de algún lado? ¿Un programa de televisión? No, el sonido del piano me movilizaba al escuchar. Es una cosa que me podía. A ver, ya a los 2 años, mamá siempre me dijo: vos cantabas por fonética. No sabías hablar y cantabas las canciones. Escuchabas las canciones y las cantabas. O sea, la música siempre me movilicé muchísimo. A los 5 años le pidió estudiar piano. Me mandó una profesora de piano. Y me acuerdo te mandó, no, te llevó. Porque me mandó con... Más o menos, ¿eh? ¿Sabés qué arregló? Arregló para que del jardín la camioneta me llevara directamente a la clase de piano. Eran unas señoras grandes, solteras, y arregló con ellas que me dieran el té. Entonces me recibían, me daban mi café con leche, con alguna vainilla, etcétera, y ya... iba a la clase de piano y a partir de ahí ella me buscaba después. Me acuerdo haber pedido un piano a los Reyes Magos. Yo imaginaba entrar al living y me acuerdo, todavía tengo en la cabeza la imagen de yo imaginar entrando a mi living y ver un piano de cola ocupando mi living. Nada. Pero aparte, no era ni piano de pared, era piano de cola. Y chocha, me levanté, ¿no? El 6 de enero y era un pianito de juguete que me trajeron los Reyes. Casi me muero. No entendieron nada, digo yo. Pero bueno, me divertí mucho con mi pianito de juguete durante mucho tiempo. Bueno, aprendí piano un tiempo. Después yo era muy chica y bueno, era muy estricta la profesora. Así que bueno, en ese momento no seguí estudiando piano por largo tiempo, pero fue la base para. Y después más adelante estudié guitarra, después volví a estudiar piano a lo largo de la vida. Pero bueno, hablando de esto de la vocación, la profesión, los mandatos, la pasión, etcétera, de qué vivimos, de qué no vivimos. Yo viendo tu currículum diría, para hacerlo más interactivo, escribano, sí, señor. No tuvo infancia, no tuvo mandato, no tuve infancia. Claro, nunca vi un piano en mi vida. Viendo de afuera, podríamos decir que viendo tu currículum diría que en algún momento sentiste alguna represión, real o imaginaria, por la cual esta vocación artística, para llamarla de alguna manera, quedó postergada, en letargo, y en otro momento esto volvió a aflorar. Fue así. ¿Vos podrías estos momentos, marcarlos, si se pueden contar, sí, claro, yo vincularlos a algún hecho, para que el oyente, porque a ver, nuestra idea es de Tercer Ojo, es que cada uno también puede identificar su propia historia personal, menos el escribano que no tiene historia. No tiene historia. Su propia historia personal con lo que le está pasando al entrevistado, Claro. Era entrevistado, sí. Yo creo que, a ver, todos los seres humanos lo que buscamos es el afecto, la aprobación, el amor y demás. Y en mi casa yo encontraba más aprobación y afecto y admiración. Yo era muy buena alumna también, en esa cosa más académica. Entonces,
creo que a partir de eso, y no tanto, por ahí, digamos, me apoyaron, porque de hecho mi mamá, como digo, me llevó a piano y demás, pero no era lo que generaba la mayor admiración, el aplauso, si se quiere. Y creo que tuvo mucho que ver. Es más, yo recuerdo en séptimo grado, hay dos momentos importantes, y para mí son un momento clave. Yo estuve en La Bandera, por un lado, y también fui protagonista de una comedia musical del colegio. Te aplaudieron más por La Bandera que por la comedia. ¿Cuál era la Yo hice comedia? de Annie. Era, Ajá. nada, era el acto escolar, pero la verdad que estaba muy armado, ¿Era un cantaba, protagónico era tuyo? protagónico y demás. Importante. Y fue como las dos cosas, como digo, los dos aspectos de mi vida, El mismo día. el mismo día, Bien. el mismo momento, porque Bueno, fue la fin misma de año, secuencia, fue fin de claro, año. la misma secuencia. Y a partir de ahí es como que yo empecé a darle cada vez más y más cabida a lo académico, digamos. Y ¿Vos fui qué dejando lo grado otro. era ese, o qué? Eso era séptimo grado. Último grado. Y en el secundario empecé por ahí a darle más bolilla a la Lo parte. tenés marcado. Sí, pero dos cosas. Lo que sí me pasaba, yo componía, pero sí, o sea, y de hecho mis canciones es el día de hoy que son, yo parto de una poesía y parto de algo que quiero expresar y decir y comunicar, y ahí habla, quizá lo de la vocación para mí tiene que ver con comunicar, mucho más que, o sea, para mí mi misión es comunicar. Por eso la abogacía también, no tiene que ver mucho con la expresión. Bien, en misión te anoto comunicar. Comunicar. Ayudar comunicando. Exacto. Porque la misión Ayudar se vincula a comunicando. ayudar, ¿no? Exactamente. Ayudar comunicando. Bueno, Este, en eso el escribano quizás tenga algo parecido. ¿Yo a quién ayudo, Fabián? Usted se equivoca de personaje, me No, parece. Usted no ejerce la misión, que es otra cosa. Ajá. Pero si tuviera una misión, Sí. ¿no sería comunicar por radio? Podría tener un programa de radio solo, por ejemplo. 4 horas solito, sin gente que Yo me podría interrumpa. escucharlo aunque sea y hacer No, llamadas. no, usted le daría la posibilidad de ¿Podría escuchar. llamar o me censuraría? No, mientras no me bloquearía el interrumpa. teléfono. Porque acá es un ejercicio difícil con Fabián, que es, acá hay un ritmo en la radio, pero él avanza. Entonces te pisa la conversación. Gracias a Dios, felicita que tiene otro timing, Ah, bueno, lo felicita, respeta no me y nos animo. orgullece No me su atrevo. presencia. Te hago una pregunta. Sí. Estas canciones generalmente uno las escribe en la etapa de la adolescencia, donde uno sufre como un perro en la adolescencia. sí y no, tuve dos etapas, es una gran etapa de adolescencia. sufre toda etapa, claro, escribano, después tuve discúlpeme. el sufrimiento Usted posterior. porque tampoco conoce el sufrimiento, pero No, claro, hay gente entonces que yo sufre. voy a tratar, me sigue pisando, ¿eh? Es una cosa. no. Déjeme introducir la idea, la palabra, el verbo Perdón, divino. Perdón. Ok, Que se borre, por favor, señor operador, borre. voy a todo llamar esto. al arzobispo García Cuerva para que te eduque. Dale. Escuchame una cosilla. Bueno, las compartía con sus compañeras de Claro, ahí está el tema. Yo la compartía con muy pocas personas. Entonces Porque era me daba. secreta, una poesía secreta. Sí, era la masonería de la canción. Me daba pudor cuando era más chica. Era mostrar mi alma y mostrar mi ser y mostrar. La verdad que las crisis y los mambos y todo lo que uno atraviesa muy abiertamente, con lo cual para mí era mucha exposición. Y Eduardo me pregunta, hasta el momento sí de inflexión fue cuando a los 19, 20 empiezo una terapia con psicóloga. Una de las grandes cosas que me dijo ella, grandes digo porque me marcaron, me dijo, Frita, todo esto de escribir y de andar atravesando, como indagando en las emociones, ¿te parece que te hace bien? Y ahí yo dije, no escribo más, se terminó. Y fueron 20 años sin escribir. Fue una decisión casi de, si se quiere, de supervivencia, pero vaya... Quizá como un bloqueo para no sufrir en algún sentido. Claro, para no estar... Para no porque tener el foco en eso. Foco que te traía y algún tipo claro. de- Porque Exacto. ustedes son de la teoría de que el poeta es carne, es encarnizado su dolor en él. Yo voy a contar algo que es Cuente. muy loco. Yo soy descendiente, pariente de Leopoldo Lugones. Se tiró un flor de corchazo. Claro.
Encima, un día hablando, o sea, en terapia me dice, bueno, se suicidó, pero se digamos, suicidó. porque hay que traducir el escribano. Estoy hablando en lunfa. Está en un argot, claro. Claro, se suicidó por amor. No, impropio o para por este desamor, programa. por desamor. Pero bueno, hay todo también una carga de, che, ¿qué onda esto de indagar en las emociones? Entonces ahí hice esa disociación y dejé de escribir, dejé de indagar, dejé de... Aparte, ojo, Dejaste de sufrir entonces, Dejé de de acuerdo sufrir, a la pero- psicóloga. Sí, pero a ver, es un proceso muy sanador también escribir, O sea, ¿no? claro, pues eso es una forma de expresar, de expresar, ¿A mí? sacarse de encima de la ¿Puedo decir valija. algo, Exacto. Escribano? ¿Cómo? ¿Puedo decir algo? No quiero pisar. Puede hacer algo. Obviamente, perdón. Los procesos internos de dolor hay que sacarlos para Exacto. que no sigan operando. Es como el duelo. Cuando haces un duelo Exacto. tenés que expresar, sacarlo, gritarlo, escribirlo, cantarlo, contarle a todos y va saliendo. Exacto. Si te lo dejas, no. Entonces, No. en esto creo que el ejercicio de escribir es bueno por eso. en Maravilloso. sentido. A mí me ha pasado de Es bueno. tener un dolor muy grande y empezar, porque me sale así como una velocidad y al momento de terminar es, qué bueno, ya está. Es como- Ahora, después, ¿qué haces con ese paper? Hay que ver si... Bueno, después lo hacemos canción. Publicás, sale la canción o directamente decís, bueno, ya lo saqué. Después depende. viene el trabajo minucioso, que la diferencia al amateur del profesional de la escritura, que es la corrección. También. Ellos corrigen y corrigen y corrigen y una Pero tampoco palabra es cambian 20 Hay que veces. ver, Claro, no hay que te voy a enroscarse. preguntar eso, quería preguntar eso, porque yo leí ahí que vos primero escribís la canción y después le pones música como regla. Que en ¿no? general, sí. En general. Cuando vos escribís, pulís, seguís, la dejás, volvés al día siguiente, a la semana, como hacía Borges con sus poesías y que iba siempre corrigiendo. Hay de todo. O por ahí te salió y te salió redondita, se podría mejorar, pero ya está, en todo caso voy a otra. No, muchas veces sale redondita, igual alguna que otra palabra puedo llegar a corregir, o porque no me gustó lo que terminó saliendo, o porque en el fragor de la escritura veo que se repite y no me gusta que se repitan mucho las palabras, salvo que sea a propósito o un... y a veces me ha pasado de que, o sea, escribir y que me quede medio por la mitad y bueno, y por ahí terminarlo otro día. Y sí me ha pasado, por ejemplo, hablaste de canciones de la adolescencia. Hay una canción por ejemplo, que está grabada, que era de la adolescencia y era una poesía. Y al convertirla en canción le faltaba algo más para estructurarla y que quede completa. Entonces, años después, 20 años después, le escribí una estrofa más. Poniéndome en ese lugar que yo estaba, ¿no? Como que volví a ese lugar y dije, bueno, agreguemos esto. Tengo un comentario y una conclusión muy divertida. La pregunta es, ¿las canciones son de las vivencias o no? Porque el otro De todo. estaba escuchando circunstancialmente César Banana Purredo, no sé qué hora sería, como las Sí. 12 y pico de la noche. Dice, no, si todas las canciones fueran mis vivencias, no hubiese mantenido matrimonio durante Él 40 decía años. eso, claro, que su mujer le preguntaba, ¿esta para quién es? Claro, todo ese tipo de Está cosas. Entonces, bueno, él es un profesional de la escritura, es decir, Claro. en ese sentido, capaz, ¿verdad? Pero tal vez un amateur escribe desde su dolor. Sí. ¿Dónde te ubicas en la Hay de profesión? todo. Hay algunas que son vivencias, hay otras que están un poquito, hay otras que no, que son ficción. Pero ojo que no todo es vivencia. Hay mucho, en mi caso, hay Pues mucho- Sabina tiene que estar muerto, más o menos. Claro. Tengo un mensaje de Carmen de Floresta. A ver. Y me dice, felicitas, hablaste de cuando vos bloqueaste tu vocación. No entiendo. no como volví. Pero claro, no hablaste cómo volví. ¿Lo podés contar o es Sí, privado? obvio. No, sí, puedo volver. Puedo contarlo. A ver, llegando si quiere, la mitad de la vida, empecé a darme cuenta que había algo, empecé la verdad que a sentir mucho malestar, era como un malestar álmico, digo yo, una sensación de estar perdiéndome y como estar atrapada en
en la materialidad, de alguna manera. Bien, ¿y en qué te tenía atrapada, por ejemplo? Y estaba en la profesión, totalmente metida en eso, a full, familia, hijos, ir, venir, y yo decía, a ver, esto queda acá. ¿Hay vida? Preguntaba. Hay vida, y no, y yo decía, un día, me decían que es muy dramático, pero digo, un día yo me voy a morir y nadie va a saber que yo escribía canciones. Nadie se va a enterar, o sea, me voy a ir con todo esto, me lo llevo. ¿Qué hay adentro mío? Claro. Y empezó a hacer, o sea, de verdad empezó como a explotar adentro. Fue una sensación de que se gestaba algo adentro mío que no podía frenar, y a la vez yo dudaba si iba a poder volver a escribir. Yo digo, este talento para mí se perdió. Bueno, hay una autoestima importante porque calificaste de talento. Y bueno, pues sí, perdón. Sí, pero sí, la verdad que yo pensé, dije, esto ya está, no puedo volver a componer. Escribano, ¿usted cómo lo calificaría si tuviera esa posibilidad y habilidad? Pero para mí sería casi un diamante. Un milagro. Sí, un milagro. Bueno, ahora en el intermedio Sí. hemos seleccionado un tema que se llama Una rosa y un jazmín. Y antes de pasarlo con el señor operador, quería que nos digas algo de este tema. ¿Qué te inspiró? Esta es una ¿Qué canción. trata? ¿Cuándo la hiciste? Esta es de la segunda etapa. Es una canción que habla del amor hacia los seres humanos, a los demás, el amor hacia la pareja, pero también al sentido de una misión de vida superior, ¿no? Esto de estar entre el cielo y la tierra y sentir que nuestra vida tiene un propósito que va más allá del día a día. O sea que es una canción del alma, digamos, en definitiva. ¿Y la rosa y el jazmín qué rol juegan ahí, además de ser el título? La rosa y el jazmín hablan del alma, hablan de la inspiración, hablan del propósito de vida, justamente. Bien. Bueno, señor operador, entonces vamos a escucharla y verla, espero a Felicitas, si tenemos el video, por lo menos un poquito. Más valen tus 1000 besos que una rosa. Prefiero tu perfume al del jazmín. No tengo más que viejas ilusiones. El viento cubre en polvo y aserrín. Intento asirme fuerte a las estrellas y las caras de la luna descubrir. Navego y es mi nave un cometa que busca refugiarse junto a ti. Y me caigo a tierra firme sin descanso, pues arriba es un cadalso cuando aún hay que vivir. Se queman en la cal mis pies descalzos y luego hallan el remanso, pues aquí debo seguir. Me enraizo y me sostengo firmemente para encontrar la paz y subsistir. Y miro con anhelo el firmamento, pues es más alto el fin de este existir. Y en medio de la senda y mis pisadas, las huellas en la arena están marcadas. Me llevas en tus brazos y me abrazas y me entrego a la esperanza y ya confundo cielo y mar y me caigo a tierra firme sin descanso.
patas arriba es un cadalso cuando aún hay que vivir. Se queman en la cal mis pies descalzos y luego allá en el remanso, pues aquí debo seguir, pues aquí debo seguir, pues aquí debo seguir, pues aquí debo seguir. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Bueno, acá estamos. Bueno, y nos quedan unos minutitos antes que... ¿Cómo remamos, Fabián? Nos eche el operador, nos quedan unos minutitos. Para seguir un poco con el tema este de Felicitas, vos, por ejemplo, componés en inglés, Felicitas. Sí, en francés ¿Pensás y portugués. en los dos idiomas? Porque Sí. la composición sale del alma, ¿no? Los sentimientos, las palabras, es lo mismo. Sí, sí. La canción nace en un idioma. ¿Y Es por como qué que nace en uno y no en otro? Ah, ¿Hay una a explicación? veces- ¿Hay un género que vos haces en inglés? Por ejemplo, vos decís, bueno, si hago música más tipo norteamericana la hago en inglés, si Sí. hago un folclore lo hago en español, ¿eso también marca un sí. poco? A ver, el inglés y el castellano tienen distinta musicalidad. A veces depende un poco de la musicalidad de la canción. El estilo folk, por ejemplo, o tengo alguna de jazz, ¿Cómo definirías el estilo folk para un Es tipo oyente medio- desprevenido? country, medio campesino, medio es muy típicamente americano. Bien. Ese lo harías en inglés Ese sería en necesariamente, inglés. claro. A veces tiene que ver con algo que me gustaría que escuche el mundo entero y que lo entienda. Por ejemplo, ¿te acordás que habíamos hablado? Hay una canción que se llama Hear My Rage, Escucha mi furia, que habla de la discriminación de todo tipo, pero la discriminación por edad también, sobre todo. Y esas son canciones que quiero que escuche el mundo. It Hurts es una canción que habla de la pobreza y la corrupción. Y yo digo, quiero que exceda al habla hispana, que la escuche el mundo entero, que la entienda el mundo entero. O sea, en algún sentido son canciones de protesta también, Muchas porque veces. veo que hay una parte que sería intimista, Sí, ¿no? sí, el sí, ser, sí. lo profundo, Muchas la veces. lucha interior, ¿no? Sí. Por un lado. Y por otro lado, habría otras que son más sociales, Sí, de re. no aceptar un estado de cosas. y Totalmente. tratar- ¿Cuáles son cuáles, por ejemplo? Dame alguna de cada una. Realidades criticadas es una canción de protesta sobre las cosas que no funcionan. Mirémonos una vez más. Habla de nosotros los argentinos y cómo tenemos que reencontrarnos. De hecho, empieza hablando de empieza con algunas notas del himno nacional, la canción. Bueno, Hear My Rage, como dije, es de la discriminación. Hay muchas canciones de protesta. ¿El faro de la libertad? El Faro de la Libertad tiene que ver con esto de ir hacia donde uno quiere ir, más allá de lo que impone la sociedad y los demás, de cómo nos miran los demás, ¿no? Y cómo eso nos da libertad. En definitiva, es una libertad espiritual que nos otorga el hacer nuestro camino, ¿no? Esta de pobreza y corrupción es It Hurts. It duele. Hurts. Esa canción obtuvo una mención en un concurso en Inglaterra por la parte de letra. Y veo que tenés algo sobre la grieta, contame. Esa es Mirémonos una vez más. Y la verdad que, bueno, tiene algunas estrofas de José Hernández, de Martín Fierro. Empieza con eso, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Pues si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Eso lo pongo en la canción y después evoluciona hacia esto de que entre nosotros hay una grieta y que lo único que nos salva es que nos volvamos a mirar, ¿no? Y a encontrar a pesar de las diferencias. ¿Y hay algo de religiosidad? Tengo algunas canciones, bueno, sí, a ver, tengo 5 canciones que son infantiles más bien sobre los ángeles. Como saben, ya estuve entrevistada una vez, escribí un libro sobre ángeles. Entonces esa sí, está en castellano y en inglés, canciones infantiles sobre los ángeles. Y tengo escritas canciones, sí, toda la etapa adolescente de mi búsqueda espiritual. Esas sí no las publiqué, quizá algún día las publique. ¿Y hoy te definirías como alguien creyente en algo?
Sí, pero no soy estrictamente religiosa. A mí soy una profunda, yo soy convencida de que todos los seres humanos tienen una capacidad espiritual enorme y que todas las religiones y creencias, o la gran mayoría, tienen verdad. Y lo importante es ir encontrando cuál es esa verdad que en definitiva nos sirve a todos. ¿Cómo lo expongo, digamos? Creo que el cerebro humano y la mente humana es incapaz de captar la inmensidad de la existencia universal, espiritual, etcétera. Entonces, todos captamos partes de esa sabiduría. De hecho, una de mis canciones, que es de la adolescencia, justamente dice, ¿cómo en Occidente, le hablo a Dios, quieres una cosa? Perdón, ¿cómo es que en Oriente quieres una cosa y en Occidente tu palabra es otra? Quizá los hombres nos estamos obligando y forzando a entrar en una estructura sin que esa estructura sea definitivamente la verdad. Esas eran, para mí, o sea, la búsqueda espiritual fue muy fuerte cuando yo era chica y era hasta traumática, porque a mí mi religión me quedaba corta para entender la inmensidad. Entonces, soy profundamente cristiana, porque aparte creo que por algo nacemos en un lugar, en un ámbito, y si un día necesito acercarme, si se quiere, a alguna organización, probablemente vaya a aquella en donde yo me crié. Pero reconozco la sabiduría enorme que hay en otras religiones y en otras creencias. Y no estás dispuesta a seguir el dogma. No Claro. estoy dispuesta a seguir el dogma. Si me decís que sí, todo lo que me dijiste antes no va, claro. Es que, a ver, Claro. en el libro de los ángeles, por ejemplo, yo leí el Corán, leí el Talmud y el tarot también. Pero el Talmud, y me puse a comparar qué era lo que se decía de los ángeles en una y otra creencia. Inclusive, bueno, los hindúes también tienen una figura parecida. Entonces... Los egipcios tienen un dios alado. Mira, sí, claro, Un dios exacto. alado. Bueno, por eso digo, Bueno, hay sabiduría en todos lados. Felicitas. Te podemos buscar en Spotify, en YouTube, como Felicitas Argüello. Sí. Con ese nombre y ese apellido, lo tuyo ha sido un poco disruptivo, por lo menos para otro momento. Ahora no sé. Así que te felicito. ¿Cuál sería tu mensaje para una joven, un joven que tenga, o grande, que tenga realmente necesidad de una profesión, o presión, o mandato social por una profesión, pero que también sintiese que hay una vocación para explorar y para sacar? ¿Cómo sería un camino que vos le podrías indicar? El camino creo que es siempre animarse a explorar esa profundidad que tenemos y a mostrarla y a integrarnos, ¿no? Y bueno, como la canción que viene ahora, que para mí fue un punto de inflexión, es It's Never Too Late, nunca es demasiado tarde. Y esa canción para mí fue determinante. En ese momento escribí y dije, basta. O sea, no hay edad para esto. No hay edad. No hay edad. No, ni muy chico ni muy grande. Es cuando el alma llama. Bueno, nos vamos, escribano, si le parece bien. Nos vamos con Felicitas Argüello, nunca es demasiado tarde, en la noche del miércoles 31 Muy de bien. mayo. Buena cena para todos. Buenas Muchas tardes, gracias. noches a todos. Gracias. Gracias, Felicitas. Gracias.